Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya, siempre complacido y siempre muy agradecido con ustedes por esa gentileza que tienen de acompañarnos siempre de lunes a viernes al ser las 10 de la mañana aquí en Café y Palabras. El día de hoy vamos a conversar con el economista José Luis Arce Durán, con quien vamos a tener un mapeo de la economía costarricense. No sin antes recordarle que este programa usted lo puede disfrutar no solamente en la imagen de Tica Visión Televisión y el audio también en Tica Visión Radio, sino que además tiene la gran oportunidad de poderse suscribir a nuestro canal en YouTube, donde se transmite en forma simultánea de lunes a viernes a las 10 de la mañana este es su programa, y también ahí van quedando archivados todos los programas pasados y le vamos a notificar también cada vez que hay un programa nuevo para que usted esté atento a los temas y al desarrollo de Café y Palabras. Pero antes de conversar con don José Luis Arce, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. La economía es una ciencia social. Esta ciencia social, como la sociología, como las ciencias políticas, como el trabajo social, cualquier disciplina de las ciencias sociales es prima hermana de la economía. Sin embargo, en muchas ocasiones se nos habla del tema económico con una exactitud casi matemática, casi diciéndonos cómo van a suceder las cosas de aquí a un corto, mediano e inclusive hasta un largo plazo. Desgraciadamente, siendo una ciencia social, en muchas ocasiones se pierde esa perspectiva y solo nos fijamos en los números. Una economía, una macroeconomía, como gusta mucho a algunos que gobiernan, que refleja números que en ocasiones alientan mucho a una economía que en apariencia puede ser sana, en muchas ocasiones hay un altísimo sacrificio de las clases más humildes y de la clase media en las naciones que reflejan en algún momento esos números macroeconómicos tan alabados por diferentes entes internacionales y calificadoras internacionales. Sin embargo, una economía que no produce bienestar para sus ciudadanos es una mala economía. Una economía que se arraiga en los números negros, que evita a toda costa los números rojos, pero que no evita las circunstancias difíciles por las que pasan sus ciudadanos, no es la mejor economía. En muchas ocasiones se nos plantea disminución del déficit fiscal, bajas de las tasas de inflación, etcétera. Todos esos números que nos dan los economistas. Pero en muchas ocasiones esos números favorables se hacen a costa del bienestar de los ciudadanos. Se ahorra desde el Estado en muchas ocasiones y no se dan los servicios sociales requeridos para que los ciudadanos disfruten del bienestar en su país. Eso no se vale. No podemos creer que una economía marcha bien cuando no tiene rostro humano. Las economías que marchan bien, sí, ciertamente cuidan sus finanzas, cuidan sus recursos que siempre son escasos, pero lo que más cuidan es a la persona y el bienestar que esas personas puedan estar disfrutando dentro del marco de vivir en sociedad y en comunidad. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador.
desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y como les prometimos, aquí está con nosotros don José Luis Arce Durán, que es director de FCS Análisis y Estrategia, economista reconocido en nuestro país, con quien vamos a hacer un análisis. Bueno, él es el que va a hacer el análisis, yo lo voy a preguntar solamente. Lo vamos a hacer juntos. Pues sí. Sí, vamos a rajar jugando de economistas. Pero queremos hacer un análisis con José Luis del estado de situación de la economía actual de nuestro país. José, ya te oyeron nuestros oyentes y nuestros televidentes. Gracias por siempre tener la gentileza de acompañarnos en nuestros programas. No, gracias más bien a vos por invitarme y aquí muy ilusionado de poder conversar contigo sobre este tema que es tan importante. Y vamos a ver, la economía no se puede entender sin la política. Esa frase tuya de economía con P mayúscula es bien importante porque los temas económicos no se hacen en el vacío. De hecho, más bien están sumamente entrelazados, tanto en el corto como en el largo plazo, con lo que suceda en el entorno político, digamos, en las instituciones, en los grupos de interés. Entonces, es una muy buena mezcla, me parece a mí, hablar de economía con un buen sustrato en lo político. Sí, inclusive yo a veces insisto mucho en que yo como politólogo, vos como economista, los dos somos ciencias sociales y a veces Así es. Algunos colegas tuyos que se ponen muy matemáticos. Muy matemáticos, exacto. Y muy exactos, yo los quemo y les digo, pero si somos ciencias sociales los dos, ¿verdad? Un poco. Sí, ¿no? Y es así, digamos. Las matemáticas son un instrumento, un instrumento lógico, teórico, que nos permite tratar de entender la realidad, pero la realidad es la sociedad, es social, somos una ciencia política, de hecho, es una ciencia social. Sin duda. Y desde esa perspectiva de ciencia social, lo principal debería ser la persona, el individuo, cómo le estamos pasando en el país. Y te hago esta referencia, y qué bien que arrancamos por acá, porque de repente en las economías, en los grupos económicos de los países, la macroeconomía marca la visión para algunos de si la economía está bien o está mal, pero en muchas ocasiones esa economía sacrifica mucho al ser humano y normalmente el más sacrificado es el más humilde o la clase media, que en Costa Rica es bastante gordita, bastante significativa. Entonces, dentro de ese marco, ¿cómo vos como el especialista, qué análisis haces general del estado de situación de la economía de nuestro país? Es una muy buena pregunta. Vamos a ver, la estabilidad macroeconómica no debería ser un fin en sí mismo. Vamos a ver, tener una inflación baja y estable, tener presupuestos públicos, digamos, bien financiados, con déficit manejables, no deberían ser un fin en sí mismos, sino que deberían estar en función, en el caso de la fiscalidad, obviamente, de asegurarse que las personas puedan recibir los bienes públicos y los servicios públicos de calidad, no solo pensando en el hoy, sino pensando sobre todo en el mañana, que es lo que uno esperaría de la política pública, ¿verdad? Y por otra parte, el tema de la inflación, ¿verdad? La inflación, la estabilidad de precios, la estabilidad cambiaria son también, digamos, partes de un entorno que debería, obviamente, encadenarse con el bienestar de la población. Yo creo que eso es una realidad ineludible, pero a veces la hemos olvidado en nuestros países. De hecho, un país como Costa Rica, que tradicionalmente ha sido poco responsable en el manejo de sus finanzas públicas, no recientemente, sino durante décadas, generalmente cuando llegamos al extremo, cuando llegamos al punto así de no más allá, ¿verdad? Y tenemos que hacer los ajustes, se nos suele olvidar eso, de que
los ajustes presupuestarios no son un fin en sí mismo, sino que deben construirse sobre la base de fortalecer las funciones del Estado y la satisfacción de las necesidades de la gente, y entonces empezamos a recortar por donde primero podemos, por donde menos nos reclaman, y eso suele entonces más bien afectar más la situación de las personas en el corto plazo y sobre todo las posibilidades de crecimiento en el largo plazo. Pero dado esa introducción, te respondo más concretamente la pregunta. Vamos a ver, yo creo que particularmente en la situación costarricense actual, vale mucho hacer la pena de diferenciar lo que es el corto plazo de lo que es el largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque vamos a ver, en el corto plazo hay algunos indicadores macroeconómicos, ¿no?, que sin duda han mejorado moderadamente en los últimos meses. No al nivel, por ejemplo, de que podamos montar una fiesta y decir estamos ya creciendo al ritmo que requiere una economía como Costa Rica para distribuir mejor la riqueza o para crecer sostenidamente en el largo plazo, sino sobre todo porque en los últimos meses lo que ha sucedido es que se ha revertido un shock negativo, un golpe que recibimos en el año 2022, que fue los aumentos en los precios de las materias primas y el aumento en la inflación. Cuando desde el año 2021, pero en particular en esos primeros 6 meses del año 2022, en donde se desata la guerra, la invasión rusa a Ucrania, los precios de los commodities, de las materias primas suben muy, muy fuertemente, la inflación mundial se acelera, los bancos centrales se asustan y meten los frenos, subiendo los tipos de interés. El resultado de toda esa mezcla de cosas fue a nivel global y en Costa Rica una reducción una reducción del crecimiento, una reducción en la demanda, los hogares consumiendo menos, la economía desacelerándose y el empleo deteriorándose. Porque básicamente, en palabras sencillas, lo que sucedió fue que nos volvimos más pobres por una situación que no fue culpa nuestra, digamos, sino que nos vino del resto del mundo. Ahora, afortunadamente, ese shock pasó, ¿no? Los precios de las materias primas han caído, vean el petróleo, ha bajado en relación con el año 2022, igual algunos alimentos, la guerra, la invasión rusa a Ucrania y otros conflictos armados desgarradores humanamente siguen estando ahí, pero desde el punto de vista económico han dejado de ser importantes. Y entonces un poco la economía se fue ajustando y esos shocks iniciales se fueron quedando atrás. Eso implicó, por ejemplo, menos inflación, lo cual es bueno para las familias. Se ha ido recuperando el empleo un poco localmente. Vamos a ver, en los últimos 3 meses, por ejemplo, los indicadores del INEC muestran una recuperación del nivel de empleo moderada, ¿verdad? Hemos estado viendo la economía creciendo un poco más. De nuevo, nada extraordinario en el sentido de que podamos hablar como se habla en Casa Presidencial, de una economía sumamente exitosa, pero sí un poco mejor de lo que fue el año 2023 especialmente. Un crecimiento de la economía fuera de zonas francas de entre 3 y 4%, zonas francas creciendo muy rápidamente, que es un elemento positivo para la economía local, pero insuficiente para jalar al resto de la economía, producto básicamente de una cuestión geopolítica, por cierto. La situación que está, el conflicto económico, político entre China y Estados Unidos, por ejemplo, nos ha beneficiado a algunos países de la cuenca del Caribe, como Costa Rica y México, por ejemplo, recibiendo inversión extranjera, y eso se ha reflejado en zonas francas. Entonces, hay algunos indicadores que están mejor, no porque nuestras políticas públicas hayan sido buenas. A eso quería, esa era la pregunta que te tenía, y te interrumpo ahí por eso. Sí. Hemos estado haciendo cosas importantes de nuestros decisores políticos en relación de buscar esa mejoría, o es por default, como se dice popularmente, que ante la crisis que vivimos en el 2020 por la pandemia y la recuperación, pues por la misma inercia, la gente ocupa buscar trabajo, ocupa inventarse actividades, y puede ser que de ahí venga la mejora de los números, no tanto así porque los decisores políticos estén concentrados en buscar esas mejoras. Entonces, ¿cuál es el análisis que vos haces? De hecho, justamente ese es el punto. La mejora moderada, como diría don Eduardo Lizano, digamos, ese referente local, esa vuelta a cierto nadadito de perro, un nadadito de perro un poco más fuerte en la economía de lo que fueron meses anteriores, ¿verdad? Es producto básicamente de que las condiciones externas han cambiado, que los shocks desaparecieron, es decir, el entorno negativo mejoró un poco, y algunas políticas públicas
sobre las cuales se trabajó mucho en décadas pasadas y que se lograron aislar de la situación política de corto plazo. Por ejemplo, la política del Banco Central es una de ellas. La reforma, por ejemplo, en las finanzas públicas que se logró aprobar con muchas dificultades en el año 2018. Todo eso contribuyeron en el corto plazo, pero yo no diría que hay una política, no es producto, digamos, de decisiones que uno puede atribuir a los tomadores de política pública actualmente. De hecho, más bien, cuidado y no es, a pesar de las decisiones que se están tomando, estamos recuperando el ritmo de crecimiento económico, que es donde entra el tema del largo plazo que te decía. A mí el corto plazo no me preocupa mucho, lo que me preocupa es el largo plazo, porque por lo menos los últimos 24 meses, en mi opinión, lo que hemos estado viendo es, primero, retroceso en algunas políticas públicas que van a ser claves para el futuro, digamos, políticas sociales, políticas de medio ambiente, temas de inclusión de las mujeres en la fuerza de trabajo. Eso es clave para el crecimiento de largo plazo, no para el año entrante, sino para el crecimiento probablemente del quinquenio o de la década siguiente. Y también, pues obviamente hay otros elementos, digamos, la polarización política, el tono, por ejemplo, de la discusión local, electoral y no electoral, y también el tema de la seguridad, son elementos que yo creo que estamos permitiendo pasar el tiempo, ¿verdad? Y que no sabemos y que no estamos conscientes todavía de lo que pueden implicar en términos de crecimiento de largo plazo, ¿verdad? De reducir las posibilidades de expansión de la economía, de impedir que las personas puedan moverse hacia los sectores más dinámicos y de mejor ingreso. Por ejemplo, el estancamiento educativo va a impedir esa movilidad social que es clave, no solo desde el punto de vista de que puede afectar nuestra atracción de inversiones en el futuro, sino también no le estamos dando a las ciudadanías, por ejemplo, las capacidades para poder integrarse a los sectores dinámicos. Entonces, ¿de qué sirve atraer actividades dinámicas si no estamos creando no solo la fuerza de trabajo para que pueda sostener ese crecimiento, sino para que la gente sienta que puede escoger cuál es la vida que quiere vivir? Digamos que yo creo que es el elemento clave de las sociedades democráticas, un poco como las nuestras, ¿verdad? Esa posibilidad de elegir. Y aquí me he puesto un poco más filosófico y más de largo plazo. Creo que me extendí mucho más de tu pregunta de corto plazo. Me has dejado un menú riquísimo que más bien no quisiera que se me vayan algunos de los temas y que me inspiran a hacerte algunas preguntas. Porque si la pasamos mal cuando los commodities, la materia prima importamos, la requeríamos, realmente hay algunos temas estructurales que nos deberían obligar, cuando las cosas se regulan, a estar pensando en que en cualquier momento puede aparecer nuevamente un trepón de esos commodities, como por ejemplo el tema del petróleo, que sorpresivamente con el conflicto en Gaza y en Israel no se disparó el petróleo, que era uno de los temores. Se mantuvo a un precio que todavía es alto, pero no tan alto como estuvo. Pero si este conflicto o cualquier otra situación en esta zona del mundo calentara, posiblemente nos veríamos en otro problema con el petróleo subiendo. Pero también hay otros elementos. Estamos hablando de ese que es externo, pero te planteo lo siguiente. Vos tocabas ahora el tema de la seguridad. Cuando nosotros andamos intentando llamar a la inversión extranjera para que se venga a instalar en nuestro país, el tema de la seguridad puede ser un tema que les preocupe y que también los aleje un tanto de esa imagen que han tenido siempre en nuestro país. O, por ejemplo, puede afectar a una empresa como el turismo. El tema de la educación también, bueno, el recurso humano, hasta dónde el recurso humano que tenemos puede subsanar las necesidades de todos estos inversores que quieran venir a nuestro país, que requieren una mano de obra especializada y que tal vez en estos momentos está ya concentrada en algunas actividades. Y te agrego otro elemento para dejarte el mapeo completo, el tema de la electricidad. Se habla ya que para el próximo año, por el mal manejo que se ha hecho de los recursos que producen energía eléctrica en nuestro país, se habla, los expertos, de que el 2025 va a encarecer mucho el servicio eléctrico y que vamos a tener falencias y posiblemente hasta apagones. Bueno, ese plano de este mediano plazo encienden las luces naranja para ese corto plazo que vos estabas evaluando como relativamente positivo.
No, totalmente. Creo que el mapeo que estás haciendo es el correcto y son los temas más importantes. Yo le añadiría nada más el tema de las políticas sociales, pero yo lo voy a complementar en unos minutos. Efectivamente, vamos a ver. Si hay dos áreas de política pública en el ámbito económico en donde este país avanzó mucho en los últimos 30, 40 años, han sido básicamente el proceso de apertura externa, básicamente atracción, primero promoción de exportaciones, luego atracción de inversiones, ¿verdad? Que ese es un elemento, digamos, que nos pone en mejores condiciones, no solo para crecer, sino que además, aunque nos añade algunas vulnerabilidades desde el punto de vista externo, también nos permite, digamos, en alguna forma responder a los cambios en la economía global de manera un poco más digamos, menos traumática. La otra área en donde hubo reformas importantes fue todo lo que tuvo que ver, lo que tiene que ver con el manejo de la política monetaria, ¿verdad? La independencia del Banco Central, que es una herramienta también clave para reducir la vulnerabilidad y tener herramientas para enfrentar los shocks externos. No significa que los shocks externos no nos van a doler, sí nos van a doler. Por ejemplo, como estabas mencionando, un aumento en los precios de las materias primas externas, pues va a acelerar la inflación local, probablemente haría que el tipo de cambio subiera y que la economía se desacelere, pero con una política monetaria, digamos, responsable, ojalá lo más alejada posible de las tentaciones políticas, más en estos tiempos en donde las élites políticas y los que gobiernan muchas veces no muestran responsabilidad, ¿verdad? Esa independencia del Banco Central y esa política monetaria, digamos, técnica y profesional en alguna medida es una garantía de que la economía tendría los amortiguadores para enfrentar mejor los shocks externos. Me parece que el resumen que hiciste, por ejemplo, de los retos principales, tanto externos como locales, es clave. Y ahí yo creo que hay que hacer una división en relación con las políticas que hemos hecho relativamente bien en las décadas pasadas, que yo resumiría en las políticas de promoción de exportaciones, atracción de inversiones y las reformas financieras, especialmente relacionadas con la independencia del Banco Central y todas las otras cosas en las cuales hemos hecho a veces poquitas cosas y que desgraciadamente en los últimos meses, me parece a mí, en los últimos 24 meses, hemos estado retrocediendo sustancialmente, que son políticas más que tienen que ver con el largo plazo. En las primeras dos, en las políticas en las cuales invertimos mucho recurso político y mucho tiempo técnico de hacer en las décadas pasadas la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y las reformas a la política financiera, especialmente la que garantice mayor efectividad del Banco Central. Y esas son claves, por ejemplo, para poder mitigar los efectos de los shocks externos sobre la economía local. No significa, ojo, ¿verdad?, que no vamos a sentir esos shocks. Si nos van a golpear, igual que cuando vamos en un automóvil, por ejemplo, y nos vamos en un hueco, de esos que a veces hay en nuestras calles, ¿verdad? Si los amortiguadores están bien, vamos a sentir el golpe, pero nuestro automóvil no se va a desarmar. Bueno, Ujú. esa es la clave de las políticas, de la política monetaria, de la política financiera bien diseñada, ¿verdad? Y esa es también la clave de la vinculación con el sector externo con más apertura. Vamos a sentir el golpe de las condiciones externas desfavorables, igual que las condiciones favorables nos van a impulsar, pero cuando sucedan, vamos a ver los ajustes en la economía que lleven a que sobrevivamos los momentos negativos. ¿Y cuáles son esos ajustes? Bueno, tipos de cambio subiendo, bancos centrales aplicando política monetaria restrictiva cuando el shock es, por ejemplo, de precios externos. En eso avanzamos bastante. No digo que sea perfecto, pero, por ejemplo, sí hicimos la tarea y la verdad es que el crecimiento económico de las últimas décadas, por lo menos el crecimiento general económico, no así la distribución, muestra que esa parte fue positiva. El tema de la distribución podemos tocarlo en un minuto. Desde mi punto de vista, no podemos pedirle peras al olmo, ¿no? La política de apertura externa, lo que estaba era orientado básicamente a que creciéramos más. Si queríamos crecer más equitativamente, deberíamos haber hecho otras cosas en otros sitios, ¿no? Hay- Probablemente en políticas sociales y educativas, ¿no? Antes de entrar a lo de las políticas sociales, Ujú, tocabas un tema que era el tema de la independencia del Banco ujú, Central de Costa Rica. Y se me viene a la mente cómo venía en caída libre el dólar y habían muchos ujú, sectores que estaban reclamando esa caída libre, que no encontraban una justificación y que la crítica mayor que se hacía
era la poca intervención para que no cayera el valor del dólar en el mercado financiero de Monex, en donde dicen los expertos que el Banco Central no estaba haciendo lo propio, sino que todo lo contrario, que más bien parecía que estaba muy complacido con la caída del dólar, a pesar de que eso afectaba a muchos otros sectores, entre ellos el turismo, la industria, la exportación. Ahora bien, la independencia del Banco Central es algo que yo he cuestionado en algunos momentos, no solamente en este gobierno, sino que recuerdo, y se lo dije en algún programa a Rodrigo Cubero, cuando me daba la impresión de que parecía en algún momento en el gobierno de Carlos Alvarado, él el ministro de Hacienda. Y, y la relación con el gobierno central, con el Poder Ejecutivo, para ser más concreto, me parecía a mí que era que permitía alguna manipulación de las decisiones del Banco Central. Conociendo vos ese marco, José Luis, ¿cómo buscar esa independencia y esos límites de intervención en el Banco Central cuando tenemos claro que, por ejemplo, con solo pensar en el presidente ejecutivo que es nombrado por el Poder Ejecutivo, pues uno diría, estamos pecando de ilusos de pensar que puede haber una independencia en las decisiones, pero sabemos que hay otros miembros, de los 7 miembros de la Junta Directiva, que además del conocimiento vasto que tienen, no necesariamente han sido nombrados por el gobierno del momento y que también deberían tener claro esa independencia, en este caso, de esas políticas que, como vos lo decías, le permiten al Banco Central en un momento determinado, en un momento de crisis o en un momento de bonanza, tomar decisiones que son fundamentales en el desarrollo de la economía nacional. Sí, justamente esos fueron los cambios en donde hemos ido ganando a lo largo de las décadas, de hecho, esos espacios de independencia. Sí, ciertamente en el Banco Central, el presidente ejecutivo o el presidente del Banco Central es un nombramiento del Consejo de Gobierno del presidente, ¿verdad? Uh-huh. Pero el resto de la junta directiva, por ejemplo, no cambia totalmente con la cambio. De hecho, está Así es. estructurado de manera que el cambio sea paulatino. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de esta nueva administración, me parece que apenas un miembro de la junta directiva, además del presidente, han sido nombrados por el actual gobierno. Eso genera, digamos, eso genera más estabilidad en la junta y sobre todo evita, digamos, que sean de nombramiento del presidente de turno. Del mismo modo, por ejemplo, un miembro de junta directiva, que era el ministro de Hacienda, con reformas recientes que se tuvieron que implementar para facilitar el acceso a Costa Rica a la OECD, por ejemplo, se le ha quitado el derecho a voto al ministro de Hacienda en la junta directiva. Yo no digo que sea perfecta la independencia, y yo creo que ni vos ni yo somos ingenuos en ese sentido. Obviamente las instituciones y ese tipo de cortafuegos no son perfectos, ¿verdad? Pero yo diría que en la práctica, incluso antes de las reformas y ahora con reformas implementadas que garantizan un poco más y garantizan más independencia en el Banco Central, yo creo que podemos todavía tener relativamente confianza de que ese tipo de políticas públicas tan importantes se están manejando con criterios técnicos, ¿verdad? En particular. En el caso en particular del tipo de cambios recientemente, yo sí te digo, yo tengo ahí una posición un tanto distinta de la de otros colegas. Yo lo que veo, digamos, en el comportamiento del tipo de cambio hasta hace algunos días era básicamente un tipo de cambio, básicamente haciendo el trabajo que tiene que cumplir en una economía como la costarricense. Durante muchos años tuvimos un tipo de cambio que en lugar de ser un resultado de las condiciones macroeconómicas locales e internacionales, era un instrumento político. No sé si recuerdas, por Sí, ejemplo, después las de la crisis de los años microdevaluaciones. 80, las mini evaluaciones. ¿Por qué tuvimos mini evaluaciones? Por dos objetivos principales. El primero era que necesitábamos lo que los economistas llamamos un ancla nominal. Un ancla nominal es lo siguiente: cuando la inflación se dispara, producto de una devaluación muy fuerte como la que tuvimos en los años 80, una herramienta muy útil para quitar la expectativa de inflación en las personas es controlar el tipo de cambio de manera que la gente confíe que no va a subir y eso baja la expectativa de inflación. Eso en los 80. Y luego la otra cosa por la cual usamos mini evaluaciones fue en aquella época teníamos un sesgo anti-exportador enorme. Era necesario aumentar las exportaciones del país para crecer más rápido y para Sí, pagar hubo la un deuda cambio de externa, modelo ¿verdad? en los 80, hubo un Hubo un cambio de cambio de modelo. modelo. Exactamente. Exactamente. Y en ese mundo sí tenían sentido las mini evaluaciones.
Desde el año 2006, poco a poco, hasta el año 2016, que es cuando cuando se pasa al régimen de explotación, entramos en un mundo distinto, en donde el tipo de cambio ya no es un instrumento de política, sino se supone que es un resultado. Y entonces, en mi opinión, por ejemplo, lo que pasa es que hemos visto justamente el tipo de cambio en los últimos 3 años ser eso, ser un resultado de las condiciones externas e internas. Y te lo pongo así muy esquemáticamente para no consumir mucho tiempo del programa. ¿Por qué subió tanto el tipo de cambio desde el año 2020 hasta el año 2022? Bueno, porque los shocks externos e internos se movían en la dirección básicamente que el tipo de cambio tenía que subir para equilibrar la economía. Recordemos la pandemia, desaparece el turismo. Después viene los ingresos de divisas por turismo. Después vienen los aumentos en precios de materias primas, ¿verdad? Que también afectan, que aumentaron la demanda de divisas. Luego, durante la pandemia, tuvimos tasas de interés locales sumamente bajas para tratar de ayudar a la economía a que se ajustara a ese shock terrible desconocido, ¿verdad? Y eso provocó tasas muy bajas en moneda local, provocaron, digamos, que dolarizáramos nuestros portafolios y eso aumentaba la demanda de divisas e incluso algunos inversionistas grandes como los operadores de pensiones empezaron a invertir más afuera. Y para colmo, para poner la cereza en el pastel, el tipo de cambio llega a 700 colones por dólar una semana de junio porque el presidente de la República convoca una conferencia de prensa a las 4 de la tarde un domingo para criticar la política cambiaria. No sé si Mm, recuerdas esa conferencia de sí, prensa, claro, ¿verdad? sí, sí recuerdo. Y obviamente, ¿qué sucedió al día siguiente? Al día siguiente el Banco Central tuvo que vender 200 millones de dólares para calmar las expectativas de las personas. Cuando una persona o un funcionario de autoridad cuestiona eso, generalmente la gente se pone nerviosa. ¿Qué pasó después de por qué bajó el tipo de cambio? Bueno, porque muchas de esas cosas Y cambiaron. más que quien lo hacía Ujú. era economista o es economista, entonces Es más, economista, más exactamente. dudas se Sí, generaban alrededor. fueron declaraciones, digamos, desafortunadas. En primer lugar, no eran ciertas. Vamos a ver, había habido una pérdida de reservas importante porque durante todo el periodo en que el tipo de cambio subió, el Banco Central sí participó en el mercado tratando de amortiguarlo, por eso fue que se perdieron reservas, pero, digamos, no ameritaba, es decir, hay que ser muy cuidadoso con la comunicación y eso yo creo que lo tienes bien claro porque soy un seguidor de tu programa y sé que lo han Muchas hablado gracias. en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadoso con la comunicación y eso provocó, al final terminó llevando el tipo de cambio a 700 colones por dólar en una situación totalmente extraordinaria y que obviamente después de que el Banco Central intervino esa semana, los primeros días de esa semana posterior, obviamente el tipo de cambio baja nuevamente porque generalmente solo reacciona. ¿Por qué Sí, lo que bajó pasa, tanto el tipo de cambio después? Sí, dime. ajá. No, no, que te iba a decir que una de las sorpresas es que viene un movimiento de empresarios, de industriales, se hace Ujú, una manifestación, se echaron a la calle los empresarios y los ujú, industriales, ¿verdad? Que son muy críticos ujú, a veces de las huelgas, hicieron un día de estos una manifestación y a ujú. partir de ese momento empezamos a ver una subida del dólar y hoy está en 520 o 521. Entonces, eh, siente uno mucha manipulación política en ese valor de ese dólar. Sí, lo que creo que hay es mucha expectativa no anclada, digamos, vamos a ver, si ves el comportamiento del mercado cambiario estos últimos días que ha estado subiendo, por cierto, en realidad durante las primeras 4 semanas que el tipo de cambio empezó a subir, el Banco Central en realidad lo dejó ajustarse. Lo que hubo fue una reducción muy importante de la oferta de divisas. Yo tengo una hipótesis y es que ese ruido político en torno a la política cambiaria un poco al estilo del teorema de Thomas, digamos, aunque Ujú. si la gente percibe que algo es real en sus consecuencias. Bueno, Así es. a pesar de que no haya habido, a pesar de que no haya habido una acción del Banco Central directa para subir el tipo de cambio, la gente quizás se puso a pensar hace unas semanas atrás. Bueno, la verdad es que después de esa manifestación, ¿no?, probablemente va a haber una reacción y entonces el siguiente razonamiento, que es el más importante para el comportamiento del tipo de cambio, es el siguiente. El siguiente razonamiento es, bueno, mira, quizás no voy a conseguir dólares más baratos en lo que resta del año. Y en ese momento, cuando la gente dice, no Empiezan a voy a comprar. conseguir dólares más baratos, empiezan a comprar los que tienen que comprar. Y los que tienen que vender, ¿qué crees que es lo que hacen? Lo que hacen es posponer la venta porque cada día que pase van a tener unos coloncitos más en esas ventas. Y eso es lo que yo creo que nos ha puesto en el tipo de cambio que tenemos ahora. Son expectativas que se están ajustando. Las tasas de interés en moneda local, en mi opinión, y esto también es un poco técnico, pero las tasas de interés en moneda local ya estaban bajas, digamos, antes de que esto que Ujú. está pasando sucediera. Ahora se van a ver más bajas todavía. Entonces, es un poco ese juego de expectativas acomodándose. Pero lo importante, ¿sabes qué es? Digamos, si uno revisa los datos del mercado cambiario,
en realidad no hay, en mi opinión, evidencia de manipulación. Lo que sí hay es evidencia de un tipo de cambio que se mueve. Y Ujú. eso es un poco abona lo que te había planteado al principio. Es otra vez, es esa herramienta para una economía como la costarricense. Si uno tiene un régimen flexible, es un mecanismo de ajuste, digamos. Es un mecanismo de ajuste, y pues, pero obviamente hay sectores que se ven afectados. Sin duda, por ejemplo, un tipo de cambio bajo afecta a los sectores exportadores y que compiten con las importaciones y los afecta de forma diferenciada. Hay algunas empresas que ganan menos, hay otros, especialmente los productores agrícolas menos productivos, los que sufren más con eso. Pero por otra parte, un tipo de cambio bajo también favorece otros segmentos de la economía, por ejemplo, sectores comerciales. Entonces, ese es ese balance que hay que tener, y por lo cual lo ideal sería que fuese la técnica y un poco los mercados bien entendidos los que determinen el tipo de cambio. Y además, pero te pone un tema interesante que creo que también va un poco en lo que estabas planteando al principio. La independencia del Banco Central significa que no debería haber interferencia política en la determinación de un macroprecio, pero no significa que el Banco Central sea sordo, digamos, y crea que no se mueve en un Ujú. mundo político, que esas son cosas distintas, ¿verdad? Ujú. Es decir, son cosas muy Pero hay, distintas. hay cosas, Ajá. oyéndote, que me vienen a la mente. Por ejemplo, Ujú. de repente se le pedía a la gente, cuando el dólar estaba en 700, de que colonizara, o sea, que llevara a Colón sus deudas. Entonces la gente corre y Ujú. se va a poner sus deudas en Colón y se empieza a caer el dólar y Ujú. dice, mejor me hubiera quedado en dólares. O también a Ujú. veces partimos de que únicamente en nuestra economía ganan en dólares los altos ejecutivos de las empresas, y lo cual no es Ujú. cierto. Hay muchas No es empresas cierto. Ujú. instaladas en nuestro país que a personas que ganan 500.000 colones, 750.000 colones o 1 millón de colones al mes, que es un salario, digamos, de una clase media, se los pagan en dólares, y de repente esas personas también empezaron a sufrir un deterioro de sus Así es. ingresos. Y por otro lado, vos nos hacías referencia a los beneficios que también podrían tener algunos sectores, y hablabas un poco del comercio. Qué difícil, porque en el caso particular mío, que soy el que hago las compras en la casa, yo no sentí ninguna disminución en los supermercados del valor de los productos. Y este es un país caro. Es un problema estructural que seamos tan caros, o que cuando se dan esos vaivenes de la economía, los productos de consumo no se movilicen en la misma forma en que se mueve el dólar, que al final de cuentas, te concluyo con esta intervención, el éxito Ujú. de una economía es la estabilidad del dólar, pienso yo, en su precio. Ujú. Sí, no, efectivamente, ahí estás planteando dos temas que son importantes. Voy a empezar con el primero, con el que te diste cuenta cuando vas de compras, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahí podemos tener dos problemas. Uno es tiempo, ¿verdad? Que ese es el menos grave. En general, por ejemplo, las variaciones en el tipo de cambio tardan un poquito, tardan cierto tiempo en reflejarse en los precios, ¿no? Y aunque los precios no han vuelto evidentemente a los niveles que teníamos antes del shock del 2022, es decir, hubo una inflación muy fuerte, los precios han bajado un poco, pero no han vuelto a los niveles previos, por eso es que sentimos que está todo más caro, porque efectivamente está todo más caro comparado con enero del 2022, pero está un poquito más barato comparado con enero del 2023, ¿no? Ujú. Eso pasa, generalmente no se traslada todo rápidamente porque pasa tiempo, porque generalmente las empresas, por ejemplo, tienen que ir saliendo los inventarios que han comprado en momentos caros. Por ejemplo, si las empresas compraron reconstituyeron inventarios en el año 2022 con el tipo de cambio caro y con las materias primas caras, hasta que esos bienes vayan saliendo, uno va a ir viendo probablemente el efecto sobre los precios. Entonces hay un efecto tiempo, ¿verdad? Que juega. Y está el otro tema, que este sí es más grave, y es lo que estabas mencionando, es la falta de competencia en muchos de nuestros mercados, ¿verdad? La falta de competencia, por ejemplo, lo que llamaban los monopolios o los oligopolios en general, hacen que estos cambios en los precios de las materias primas o los cambios en el tipo de cambio no necesariamente se reflejen en precios al consumidor más bajos, sino que se quedan en las ganancias de las empresas. Pues yo diría que dependiendo de qué sector estemos hablando, hay una mezcla de ambos elementos, ¿verdad? Que sin duda ahí también hay necesaria política pública. Por ejemplo, la única forma de introducir competencia en una economía, ¿verdad? Va a ser básicamente con políticas antimonopolio, es decir, con políticas que promuevan la competencia, pero bien diseñadas, ¿verdad? Ujú.
es decir, no ocurrencias, sino políticas bien diseñadas que introduzcan competencia en los mercados y eso debería en teoría asegurarse que esto no suceda, no suceda. Luego, en relación con la estabilidad, sí, tenés toda la razón. Vamos a ver, la estabilidad de precios, la estabilidad del tipo de cambio deberían ser una meta, ¿verdad? Pero esa estabilidad debería estar en torno a niveles de inflación y a niveles de tipo de cambio que reflejen la realidad, digamos, de la economía local, ¿no? Ese tema es clave. Y vamos a ver, en el caso de las políticas cambiarias y en general todas las políticas públicas en materia económica tienen un cierto componente redistributivo, ya sea por la política directamente o por sus resultados. Por eso es tan importante, por ejemplo, que en el caso del tipo de cambio, ojalá el tipo de cambio no refleje los intereses de nadie en particular, sino que refleje básicamente las condiciones de la economía global. Yo sé que es complicado, a algunos les va a doler en el corto plazo, a otros menos o a otros les va a favorecer, pero hay que encontrar ese balance, hay que sin duda buscar un poco ese balance. Pero lo que sí estoy seguro, digamos, es que ese balance se puede lograr más fácilmente si uno tiene un banco central más independiente y sin cegarse, digamos, digamos, los extremismos de mercado, sí se trabajan en desarrollar mercados cada vez más eficientes y sobre todo más efectivos, ¿no? A la hora de fijar esos precios. Y yo creo que eso lo hemos ido logrando hacer. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos conversando con José Luis Arce Durán, director de FCS Análisis y Estrategia, aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Continuamos conversando con José Luis Arce. José, en esta parte del programa me gustaría que habláramos del empleo. Si queremos luchar contra la pobreza, no hay mejor instrumento que la generación de empleo y la posibilidad de salarios crecientes. En los últimos tiempos, nosotros en nuestro país hemos tenido lo contrario, hemos tenido un desempleo muy alto y también hemos tenido salarios decrecientes en muchos sectores, pues no están aumentando los ingresos de las familias. Ahora bien, en ese marco también se ha hecho reflexión de que en esa masa de gente que está en edad para poder tener posibilidades de trabajar de 15 años en adelante, si mal no recuerdo, teníamos una masa de trabajadores que oscilaban entre 2.300.000, 2.400.000. Eso es el último dato que recuerdo. Y esa masa de gente que buscaba trabajo, ese total, ha hecho que algunos salgan del mercado, que ya no busquen trabajo. Y entonces, cuando se calcula
el porcentaje del desempleo ha disminuido porque la base sobre la que se calcula es menor. La mayoría son mujeres que se han alejado de la Ujú. posibilidad de buscar trabajo. A los que no somos economistas nos cuesta comprender cómo alguien que está urgido de trabajo, de repente 150,000, 180,000 personas deciden que ya no la pulsean más para buscar trabajo y entonces a la hora de los cálculos que hace el INECO a quien le corresponda, eh, disminuyó el desempleo en el país. Explícanos un poco Ujú. ese tema y explícanos cómo está la situación del empleo en nuestro país. Sí, sí, muy buena pregunta, Claudio. Yo lo dividiría en los siguientes elementos. Las condiciones de mercado de trabajo en todo momento están determinadas por dos tipos de factores. Hay unos que son coyuntura, que son los ciclos económicos. Si uno se imagina las economías como periodos de auge y después de desaceleración, pues en esos periodos de auge generalmente se crea empleo, se baja la tasa de desempleo y en los periodos de desaceleración se destruye empleo, aumenta el desempleo desgraciadamente. Pero también, además de esos factores de ciclo económico o de coyuntura, obviamente hay factores estructurales que afectan el mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que en los últimos 24 meses, ¿verdad? Lo que la destrucción de empleo estuvo principalmente asociada con la desaceleración de la economía después del shock del año 2022, ¿verdad? Así, ¿por qué? Pensémoslo de la siguiente manera. El shock del 2022, que fue inflación altísima y después política monetaria restrictiva, eso es un golpe directo al poder de compra de las familias. Que el consumo de los hogares es el 70% del PIB de un país como Costa Rica. Entonces, eso bajó la demanda interna. Las familias empezaron a gastar menos, ¿verdad? Básicamente porque vieron reducido su ingreso real. Y cuando ese ingreso real se reduce y ese gasto se reduce, entonces sectores que le venden cosas a las familias como el comercio, como los servicios que se venden en las ciudades, no los que compran las empresas multinacionales, ni los que están aquí en los centros de oficinas, digamos, de los centros de oficinas más grandes en el país, sino el pequeño taller que arregla llantas en el barrio, en un barrio del sur de la capital, ¿verdad? La costurera o el costurero o el sastre que tiene un pequeño tallercito en Guadalupe, esos dejan de vender, ¿verdad? Y empiezan, o la sodita, digamos, qué sé yo, en Atillo, dejan de vender y empiezan a despedir a esos trabajadores informales, generalmente poco remunerados y poco, digamos, capacitados que tenían, ¿verdad? Esa fue la destrucción de empleo que tuvimos desde el año 2022 hasta más o menos mediados, finales del año pasado, ¿verdad? Conforme ese shock pasa, el empleo se ha recuperado moderadamente y estamos viendo un poco de recuperación del empleo en esos sectores. Pero todo eso es básicamente, digamos, la marea típica del ciclo económico. Digamos, es la marea típica del ciclo económico y sin duda, obviamente fue un golpe doloroso para las familias porque implican destruir empleo. En los sectores de menos calificación, generalmente lo que pasa es lo siguiente: la gente pierde el empleo y cuando la gente ve, por ejemplo, que el comercio alrededor del mercado ya no está contratando como antes, digamos, en lugar de tener 5 dependientes, ahora solo tiene 2, algunas personas, lo que pasa es que digámoslo, se decepcionan o se cansan de buscar, ¿verdad? Y se quedan siempre buscando empleos informales probablemente, pero no dicen que están buscando un empleo Ujú. en un comercio, en un local, en un comercio tradicional. Además, hubo mucha destrucción de empleo en una cosa interesante, que es una categoría que el INEC está publicando recientemente, que creo yo que es muy importante para un país con alta informalidad como el nuestro. Es lo que se llama los hogares como empleadores. Los hogares como empleadores son básicamente las familias que tienen en su casa un negocio, de lo que sea, una pequeña panadería, un pequeño taller, un zapatero remendón, lo que sea, y ahí fue donde se destruyó el empleo y eso calza con esa visión de ciclo económico que te mencionaba. Ahora está toda la otra parte que a mí me preocupa aún más, es la parte estructural. Nuestro mercado de trabajo tiene 2 o 3 problemas estructurales muy grandes. El primero es que nuestra economía es muy dual. Hay un sector de la economía muy dinámico, muy productivo, ¿verdad? Que sigue creando empleo, pero es un empleo al cual no pueden acceder todas las personas porque para poder llegar ahí se requieren tener capacidades, no capacidades, perdón, tienen que tener formación o conocimientos o capacidades aprendidas, digamos, muy específicas que solo se obtienen con educación, ¿verdad?
Y si la educación está mal y si además se provee de forma inequitativa, lo que estamos es condenando a una parte muy importante de la población a no poder llegar a esos empleos de alta producción. Que ojo, esto no significa en ningún momento que uno no tenga que aspirar a que esos empleos se sigan creando. Como hay algunos sectores que a veces, digamos, la emprenden contra las zonas francas, decían, como si fueran la fuente de la inequidad. La fuente de la inequidad no son las actividades de alta productividad, no, esas ojalá que sigan viniendo. La fuente de la inequidad es nuestra incapacidad de tener políticas públicas en educación, en apoyo social, que permitan que las personas puedan trabajar donde quieran trabajar y no donde no les quede más trabajar. Esa es la gran diferencia. Sí, ¿Verdad? a mí me preocupa en eso que estás Ajá, diciendo vos, ujú, ese sentir que hemos generado durante varios gobiernos de atraer la inversión extranjera, ujú, que es importantísima para nuestro país. Pero también me preocupa que hay momentos donde se da una diáspora de la gente mejor ujú. preparada de nuestro país hacia otras latitudes por la escasez de poder desarrollarse en el país. Entonces, Claro. siempre me ha preocupado el nivel y la capacidad que tenemos de de ese recurso humano para poder establecer las necesidades de esas empresas. Ahora que se habla de traer empresas que vengan a fabricar aquí los microchips y demás, pues requerimos gente de alta tecnología. Cuando se Ujú, habla de las zonas francas, y dicen muchos políticos que vamos a llevar las zonas francas fuera del gran área metropolitana o de la meseta central, bueno, ujú. problemas de infraestructura, lo que se promueve un De poco no personal, de es, personas. eso te iba a decir, no es contratar al personal de la zona sur o de la zona norte o del Pacífico del Atlántico, sino es que se promueve más bien la migración del centro hacia esas zonas porque no hay el material humano Ujú. en esas latitudes. Aquí es donde vos has hablado y te he leído y te he visto hablando en muchas ocasiones de un problema de estructura, que nuestra economía tiene un problema estructural porque hace Ujú. algunos días en el discurso, sobre todo del 2 de mayo, el presidente de la República hablaba de una economía jaguar. Entonces yo me ponía a pensar en los tigres asiáticos, ¿verdad? Pensaba yo en Taiwán, pensaba en Corea, pensaba en Singapur, en Hong Kong. Y la verdad es que tratar de buscar una similitud de nuestra economía a sabiendas de cómo se desarrollaron esas naciones, las situaciones que vivieron para poder generar esa economía que fueron llamados los tigres asiáticos, la necesidad de educación, el beneficio que surtieron esas economías en la Ujú. disminución sustancial o la desaparición prácticamente de la pobreza, no es un tema que nosotros todavía podamos alegremente definirnos como un jaguar. Me parece que hasta vergüenza ajena da llamar a una economía como la nuestra en estos momentos economía jaguar. Sí, efectivamente, digamos, vamos a ver, nos hace falta todavía esas políticas públicas de largo plazo para poder pensarnos como jaguares. Tenemos que tener hoy políticas públicas que vayan construyendo esa imagen y esa economía hacia el futuro. Y eso no lo hemos hecho. Hemos tenido éxito en atraer inversiones, eso sí es un hecho, ¿verdad? Pero no hemos propiciado, por ejemplo, otros tipos de reformas. En educación, por ejemplo, en acceso, en equidad, por ejemplo, de género. Ese es un tema clave, por ejemplo. Este país ya prácticamente no tiene bono demográfico. Bueno, algunas economías crecieron mucho cuando esa masa importante de población que nació después de los años 50 se incorporó a la fuerza de trabajo y eso impulsó el crecimiento de muchas economías. Ya nosotros perdimos eso. Somos una población que de hecho está creciendo muy lentamente, que Ujú. eso va a ser un problema para el crecimiento económico y para la sostenibilidad de la seguridad social en el futuro. Pero nos queda una oportunidad, ¿verdad? Que es el bono de género, el tema de equidad de género, ¿verdad? Tenemos muy poquitas mujeres que están incorporadas al mercado de trabajo y no porque no quieran o porque no tengan las capacidades para hacerlo, es porque no tienen el apoyo, por ejemplo, para poder incorporarse en condiciones de equidad. Ahí hay cosas que hacer que no estamos haciendo, desgraciadamente. Y en el tema estamos fallando justamente en eso, ¿verdad? Estamos fallando en las cosas que hacen falta para poder crecer sostenidamente y mejor. Lo que estabas hablando del personal capacitado, vamos a ver, no solo el personal capacitado limita la posibilidad de atraer más inversión, ¿verdad? Sino que además afecta a otros sectores de la economía, porque el experto en TI, por ejemplo, en informática,
que, que necesita también una empresa que no exporte o que opere en el mercado local, sube de precio o su salario se revaloriza por la demanda del sector dinámico de la economía. Entonces también tenemos que pensar, ¿verdad?, que esos cambios, si no los acompañamos con reformas estructurales, ¿verdad?, van a ser de muy corto aliento, se van a agotar muy rápidamente y no van a permitir dar ese cambio de crecimiento a largo plazo. El tema de economía jaguar, vamos a ver, el mote de economía jaguar lo puso un analista de Nueva York, de un banco de inversión de Nueva York. Ahí también yo creo que tenemos que tener, digamos, Y si no me no, equivoco, es no un banco que tiene autoengañarnos. es un banco que tiene que colocar los certificados de Costa Rica a nivel Sí, internacional, tiene que bueno, venderlos. hay que primero entender dos cosas con eso. Para un analista de un banco en Wall Street, en realidad lo que le interesa de Costa Rica es que nosotros paguemos nuestra deuda a tiempo. El resto Punto. es y punto, ¿verdad? Y punto. Y en segundo lugar, es un banco que está buscando vender deuda de Costa Rica, por lo tanto, entre mejor la ponga, ¿verdad?, Sí, más la vende y también emitir y también vender nuestros eurobonos. sí, Entonces, sí. digamos que conflictos de intereses a montones habían ahí y además una concepción sobre la economía, sobre lo que es realmente importante la economía local. Lo que es grave, digamos, es que los que hacen la política pública se la crean, ¿verdad? Y yo, dándoles el beneficio de la duda, no creo que se la crean. Yo creo que saben claramente que no somos una economía jaguar, ¿verdad? Lo más grave entonces ahora es, bueno, que estamos viviendo básicamente de simplemente ilusiones o figuras retóricas, y no acciones específicas ni gubernamentales ni de políticas públicas. Y nos estamos acostumbrando a eso, nos estamos acostumbrando a la retórica vacía. Y yo sé, en política siempre hay que comunicar, ¿verdad? Pero yo no creo que eso implique mentir, ¿verdad? Ahí José, hay que tener mucho cuidado. nos quedan unos 3 minutos del programa Ujú. y oyéndote se me venía a la mente la siguiente consulta, que se aplica en muchas otras zonas de nuestra convivencia, no solamente en el área económica. Definitivamente todo país tiene que trabajar a mediano y a largo plazo. Pero también las circunstancias que se viven en una nación determinan si el ciudadano está dispuesto a soportar el largo plazo. Quiero decir con lo anterior, si le empezamos a hablar del ciudadano que a largo plazo todos vamos a estar bien, como decía John Maynard Keynes, a largo plazo es posible que todos estemos muertos. Entonces es posible que muchos ciudadanos digan, ¿cómo me hacen a mí sacrificarme y decirme que esto hay que hacerlo de X o Y forma, que voy a sufrir? Oía inclusive al presidente Bukele ahora en, en su ascensión al segundo mandato, decirle a los salvadoreños que Ujú. su gran compromiso era con la economía y que le iban a implementar, Hasta ahora. pero que se prepararan para sufrir, les dijo. Prepárense Ujú, para sufrir, ¿verdad? Porque va a ser duro. ujú. ¿Cómo tratar a una economía de mediano y largo plazo, donde ya el ciudadano viene sufriendo enormemente y decirle que ahora tiene que sufrir un periodo sustancial, porque a largo plazo vamos a estar bien, cuando las premuras del plazo inmediato que estamos viviendo requieren más bien una condensación de ambas posiciones? O sea, sí, pensemos en el largo plazo, pero no acabemos en el corto plazo con el ciudadano y no aumentemos los niveles de pobreza y desigualdad. Ujú. Es que yo lo veo de la siguiente manera, vamos a ver. Yo creo que es clave para nuestro sistema político en general y para nuestros políticos y para nuestras sociedades, eh, tratar de cumplir lo que prometemos, ¿verdad? Lo que prometemos no desde el punto de vista de la promesa electoral vacía y de las Mm, pequeñas cosas, sino, por ejemplo, la promesa de más bienestar en general. La promesa, por ejemplo, de nuestras generaciones, la tuya y la mía, por ejemplo. Nuestros padres crecieron viendo cómo sistemáticamente sus hijos iban a estar mejor que ellos en general, exactamente. ¿verdad? ¿Verdad? Eso yo creo que es una promesa que incumplimos después de la crisis de los 80, ¿verdad? Ya no está tan claro que las siguientes generaciones van a estar mejor que las actuales, y eso obviamente, ¿qué es lo que genera? Lo que genera es descontento, descreimiento y además en alguna medida cabreo, enojo, ¿verdad? Que algunos políticos, digamos, irresponsables y sobre todo poco éticos, lo usan básicamente para ganar elecciones y no para resolver los problemas, digamos, de la sociedad.
Yo creo que entonces hay que volver a ilusionar a la gente con políticas de largo plazo y tratar de cumplirles en el sentido de que las cosas se están haciendo para estar mejor, ¿verdad? En términos generales, y eso requiere política tributaria, política de gasto público, crecimiento de actividades dinámicas, pensar en el medio ambiente, pensar en la equidad. Yo sé que son cosas muy generales, pero yo creo que hay que plantearlo en esos términos. Ahora, en el corto plazo, puede ser que tengamos momentos en que vamos a tener que socarnos la faja, ¿verdad? Aquí un poco la pregunta es, vamos a tener que socarnos la faja pensando siempre en que vamos hacia ese futuro mejor, ¿verdad? Y vamos a tener que socarnos la faja también sabiendo que esa faja se va a socar lo menos posible porque nos hemos portado bien en el pasado. En el caso de Bukele es un caso muy emblemático, vamos a ver. Bukele obvió durante casi 3 años, pues casi durante más de la mitad de su mandato anterior, el ajuste macroeconómico, porque se dedicó a vender un mundo que no existía, a evitar por todos los medios el ajuste, ¿verdad? ¿No? Ahora, claro, el gran punto débil, bueno, aparte del institucional, ¿verdad? Aparte del hecho que no es una democracia, ¿verdad? De que institucionalmente el deterioro es enorme, el otro gran punto débil de la economía, de El Salvador es la parte económica, porque va a tener que hacer un ajuste mucho más grande, mucho más doloroso, porque porque no lo quiso hacer antes, porque no quiso ser, digamos, honesto con sus electores. Digamos, no se le puede prometer a la gente que no va a haber ajustes. Vamos a tener que hacerlos en algún momento, pero lo que deberíamos tener es, las sociedades deberíamos tener la confianza de que con políticas públicas buenas esos ajustes van a ser los mínimos necesarios y siempre pensando en un futuro mejor para todos, ¿verdad? Y no simplemente en recortar presupuestos públicos por recortarlos sin ningún sentido. Excelente. José, agradecerte como siempre la gentileza y Con la mucho claridad gusto, con que Claudio. nos das la explicación de los temas económicos que no dejan de ser siempre complicadillos para la comprensión de muchos. Muchas gracias y espero nuevamente volverte a invitar para una nueva conversación. Gracias a vos y encantado de estar con todos ustedes. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado. Los espero para que mañana nos vuelvan a acompañar aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.